sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En esta tarde les damos la bienvenida a nuestro programa de la Mesa Redonda. Estamos tan agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Estamos a punto en una semana más de celebrar el Día de Acción de Gracias y cómo no darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y así quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial de esta tarde y quiero que ella se introduzca. Amén. Amén. Pues siempre es un privilegio, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor y estamos aquí en la mesa redonda con nuestra hermana Sandra y pues es un privilegio estar aquí. Soy la pastora Mónica Córdoba y esperando, ¿verdad? Que sea de bendición para sus vidas, para aprender de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y en esta tarde, pastora, ¿qué es el tema o el consejo de la palabra que Dios le ha dado para compartirnos en esta tarde? Bueno, quiero hablar acerca del zarandeo, es necesario. Y quiero leer la palabra de Dios, nos habla en Jueces, en el capítulo 13, y quiero leyendo esta palabra, y dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es la palabra, ¿verdad?, que estamos para empezar hablando acerca de Samson. Esta es la historia de Samson. Y quiero hablar acerca de lo que es el zarandeo y quiero hablar algunos significados de esta palabra, zarandeo, para poder entender la palabra de Dios. Y el diccionario español nos dice que zarandear significa mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. También nos dice que en el significado bíblico nos habla de que zarandear es depurar el espíritu a través de pruebas. Y también nos habla en inglés, le dicen shake, ¿verdad? Y significa agitar o sacudir. Y en el hebreo la palabra zarandear es sulut y el significado es una tempestad. O sea que los significados de esta palabra se relacionan de alguna manera. Entonces, ese es el tema de lo que queremos hablar, el sacudimiento, el depurar el espíritu, el de agitar, el de cuando llegan tempestades, te zarandean. Entonces, vemos también, podemos poner un ejemplo como los terremotos, los tsunamis, las, los tornados, ellos tienen como su naturaleza es zarandear. Y aunque destruyen muchas cosas, esa naturaleza, pero a través de eso remueve cosas que tal vez de otra manera no pudieran haber sido movidas o sacadas o removidas. Entonces, por eso quiero hablar acerca, pero del zarandeo espiritual, o sea, que es a través de pruebas, es a través de luchas, es a través de dificultades. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, estamos hablando de Sansón. Samson fue un hombre enviado a la tierra con un propósito. O sea, todos somos enviados con un propósito, pero no es importante saberlo.
Lo importante es entenderlo y cuando lo entendamos, hacerlo. Porque a veces, ay, wow, o sea, tengo propósito, oh my God, tú tienes propósito, o sea, te emocionas. Pero ese no es el punto principal. El punto principal es que entiendas que tienes un propósito y que cuál es el propósito y que lo lleves a cabo, porque es algo que Dios a eso nos ha enviado a la tierra y que podamos entenderlo para llevarlo a cabo haciendo la voluntad de Dios. Y vemos que Samson fue un hombre que nunca entendió el propósito de Dios para qué fue enviado a la tierra. Y si usted leyó conmigo, a final del versículo 5 dijo, el propósito dice que después de nacer, el propósito de Samson era salvar a Israel de la mano de sus enemigos, en ese tiempo los filisteos. Entonces, pero Sansón no entendió que Dios había puesto una unción en él y la había puesto, pero para usarla. ¿Y cuál era el propósito? Era salvar al pueblo de Israel de sus enemigos. Pero este hombre, viendo la historia de Samson, este hombre nunca lo entendió, no valoró a lo que Dios lo envió a la tierra. Y él comienza a desviarse del camino de Dios, vamos a decirlo así. Entonces, en otras palabras, pastora, lo más importante es que nosotros entendamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Sí, es que ese es el punto. Algo que yo tuve que cambiar mi oración porque yo hablaba con mis hijos y yo le decía a mis hijos, hijos, ustedes tienen un propósito de Dios, por eso están aquí en la tierra. Entonces, pero yo miraba que no respondían. Entonces yo era, Señor, mételos a tu propósito. Señor, que puedan entender tu propósito, que puedan hacer tu propósito. Entonces, pero yo vine a entender que no es solamente saber que tienes un propósito, es entenderlo, que tienes un propósito y después de entenderlo, aceptarlo. Y después de aceptarlo, hacerlo. Porque yo me puedo quedar, ay, sí, wow, vine con propósito. Wow, o sea, yeah. Sí. Si no lo entendemos. Y no lo entiende, y si no lo entiendes, aparte, ni lo haces, ni lo estás haciendo, y mucha gente se ha muerto sin llegar a su propósito. Entonces, esto es bien importante y vemos que Samson nunca entendió, él empezó a hacer otras cosas que no estaban en el propósito de Dios en la vida de él para tenerlo aquí en la tierra. Y el error de este hombre es que él comienza a jugar, pero con cosas que él sabía, porque Dios le había dicho a su mujer y a su mamá y a su papá, él va a ser apartado, él no va a hacer esto, él no va a hacer lo otro. Y parece que él no lo había entendido porque él estaba practicando cosas que Dios le había dicho, no. ¿Y qué tan peligroso es practicar lo que sabemos que no le agrada al Señor? Pues lo que pasa aquí es que como Sansón empezó a jugar. A veces jugamos con lo que Dios nos ha dado, pero porque no hemos entendido, no tenemos esa, vamos a decir, no tenemos esa revelación, no tenemos esa revelación de para qué Dios nos envió a la tierra. Y no solamente no tenemos la revelación, sino que no nos ocupamos. Oye, pues yo sé, aquí hay un propósito, aquí hay una misión por la que estoy aquí en la tierra, pero no lo estás entendiendo, o sea, ni siquiera decimos al Señor, Señor, pues revélame, enséñame. No, o sea, queremos, qué bueno, tengo un propósito, pero estamos jugando con lo que Dios nos ha llamado a lo que Dios nos ha enviado a la tierra. Entonces, es un peligro que estemos jugando con lo que Dios nos ha dado y que no le tomemos ese valor y que no estemos usando lo que Dios nos ha dado. Es un peligro porque vemos que Samson no lo hizo y nunca lo hizo. El tiempo que él vivió en la tierra, él nunca lo hizo. Entonces, tremendo también eso, porque cuando no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer,
y nos ponemos a jugar y con el pecado, entonces ahí hay un peligro, porque entonces podemos ser presa de nuestros enemigos. Y en la tierra tenemos muchos enemigos, no solo es el diablo. No solo es el diablo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque entonces, si estamos jugando con lo que Dios nos ha dado, entonces nos estamos exponiendo a lo que no es necesario pasar. No, nos estamos exponiendo a pasar cosas que no deberíamos de pasar. Pastora, ¿y cómo podemos tener una balanza para no pasar por donde no debemos de pasar? Bueno, es que lo importante aquí es que yo tengo que entender cuál es mi propósito. Ok, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Ok, este, ¿qué es lo a qué Dios me envió a la tierra? Y mientras yo no entienda eso, entonces no voy a tener nada centrado en mi vida, en concreto, no va a haber firmeza, no se va a poder uno establecer, porque esto es como, si tú no tienes una meta en la área que sea, si tú no tienes una meta, tú nunca vas a llegar a donde realmente debes de llegar. Entonces, por no tener centrado y tener esa firmeza y esa convicción, entonces nos vamos a desviar. Entonces nos vamos a desviar y entonces nos vamos a salir de la voluntad de Dios y nunca vamos a llegar al propósito de Dios. Samson nunca llegó al propósito de Dios. Samson es triste, pero nunca llegó. Ahora, tenemos que ver, Dios de todas modas va a zarandear nuestra vida, porque somos sus hijos, somos gente del reino, somos gente de Dios, y de todos modos Dios usa, si volvemos a ver qué es el zarandeo, o sea, depurar el espíritu, o sea, llevarnos a un cambio, sacudirnos, sacar lo que no sirve, quitar lo que estorba. Entonces, de alguna manera, Dios siempre va a usar el zarandeo. Ahora, hay dos formas que Dios usa para llevarnos a su propósito. Por ejemplo, Mire, la palabra de Dios hay de todo en la palabra. Tenemos a un Daniel, tenemos a un Noé, que fueron hombres obedientes y obedecieron la orden de Dios. Y ellos eran personas que buscaban a Dios cuando estaban en la tierra, eran personas que temieron a Dios y le sirvieron a Dios con toda su vida. O sea, se entregaron. Tuvieron pruebas, tuvieron luchas, tuvieron dificultades, el zarandeo llegó a sus vidas. Pero aquí la diferencia es que estos hombres se sometieron, obedecieron a Dios, buscaban la dirección de Dios, buscaban que Dios los direccionara. Entonces, ellos llegaron en la tierra, lo entendieron, pero cuando lo entendieron, entonces ellos trabajaron en el propósito de Dios, lo trabajaron y lo alcanzaron aquí en la tierra, que hasta que, si vemos, ¿verdad? Noé fue un hombre que Dios lo llamó, se lo llevó, dice que se lo llevó, perdón, que fue un hombre que alcanzó el propósito de Dios porque Noé predicó 120 años. 120 años y alcanzó el propósito de Dios. ¿Cuál era? Al haber hecho esa arca, haber tenido un lugar para la salvación, hasta para los animales, era también para la gente, pero dice que solo 8 personas. Entonces, él entendió ese propósito y Noé lo hizo. Daniel fue un hombre de profecía, de revelación, era un hombre que podía entender la ciencia, o sea, él sabía que Dios ahí lo había llamado, lo había traído a la tierra para cumplir esos propósitos. Entonces, vemos la obediencia, el sometimiento, vemos el respeto, vemos el someterse a estos hombres y vemos que llegaron al propósito de Dios. Entonces, es triste, pero son pocas la gente de Dios que entiende, que está entendiendo su propósito.
y esa es una manera de cómo tú puedes llegar al propósito de Dios, viendo la vida de Daniel, viendo la vida de Noé. Pero también vemos otra manera que no fue muy agradable para Dios, no fue muy agradable, y estamos viendo que Samson, él tomó otro camino. O sea, en él no había sometimiento, él no había obediencia, él no obedecía ni a sus propios padres. Cuando a veces no nos gusta tocar esos temas, ¿verdad? Pero la obediencia a tus padres, el respeto a tus padres, la honra a tus padres, eso te lleva lejos, porque la única promesa de Dios que tiene larga vida es la de obedecer a tus padres, respetarlos, amarlos, honrarlos. Entonces vemos, ¿verdad?, que Samson fue uno de sus primeros errores, que no obedeció a sus padres. Le decían, no te vayas para allá, él se iba para allá. No te vayas a buscar mujeres del otro bando, él allá iba a buscar mujeres. Entonces, él formó sus propios caminos. O sea, él formó sus propios caminos, pero se desvió del propósito de Dios. Pero Dios lo permitió porque si usted lee la historia de Sansón al último, cuando él le dice que entreguen sus manos a sus enemigos, ¿sí? Amén. Sí. Y entonces, algo que aprendí de la pastora Margarita Mora es que no importa lo que hagas o no importa dónde te vayas, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Ya sea que estés por las buenas o estés por las malas. Y yo creo que si nosotros hacemos las cosas correctamente, no debiera de haber un zarandeo. Pero a veces nosotros mismos, como acaba de decir usted, Sansón buscó su propio camino, porque él sabía y nosotros sabemos. Y a veces nos vamos por donde no debemos de ir, ¿no? Exacto. Pero aquí el punto que yo quiero llegar es que sí es cierto, ¿verdad? Que Dios de todos modos, Él va a cumplir lo que ha prometido y lo va a cumplir. Pero yo me pregunto, o sea, Samson pudo haber hecho muchas cosas, hazañas, pudo haber hecho, cumplido muchas cosas que dio en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios estaban. Él pudo haber logrado muchas cosas porque, mire, lo que pasa es que sí es cierto Dios va a cumplir su propósito, porque hay algo que tenemos que entender. Dios invirtió algo en nosotros. Amén. Y si Dios lo invirtió, Dios nunca pierde. Amén. Dios nunca pierde. O sea que Él dice, yo invertí en Sandra, yo no voy a perder lo que yo invertí en ella. O sea, te trae porque te trae al propósito. Te trae al propósito porque Dios es así. Él va a usar el zarandeo, o sea, te va a sacudir, te va a subir, obvio. Duele. Es que vuelvo a repetir, cuando estás en el camino de Dios y estás en obediencia, va a doler, pero va a doler más cuando te desvías, y entonces Dios te va a zarandear. Entonces va a empezar Dios, yo no pierdo, de alguna manera, yo voy a atraerlo, yo lo voy a meter, yo lo voy a zarandear, porque Dios es así. Ahora, Dios de alguna manera, Él va a usar violentamente el zarandeo a fin de que va a cumplir el propósito que Él ha hablado acerca de cada uno de nosotros. Vemos que en Lucas 22:31, ahí nos habla la palabra de Dios. Fíjese, ahí hay otro hombre que también fue zarandeado. Fíjese, ahí 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ok, vemos que entonces Dios le avisa a Pedro y le dice, el enemigo ha pedido zarandearte. Wow. O sea que entonces Dios va a permitir
al enemigo sacudirte, zarandearte para meterte al propósito de él. Y sí, algo que es tremendo, ¿verdad? Porque yo tengo hijos, pero estamos orando, Señor, que esos hijos se salven, porque ese es el deseo de toda madre, que los hijos se salven, que las familias de ellos se restauren, que cumplan el plan de Dios, que cumplan el propósito de Dios. Pero cuando viene el zarandeo a la vida de ellos, entonces ahí nos metemos como madres. Ay, Señor, no, 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 eso no, Señor. Ahí no, Señor. Quítale eso, Señor. Entonces, primero estábamos pidiendo que los metiera y luego cuando Dios los mete, ahora nos metemos otra vez y queremos que Dios ya no les quite el zarandeo. Pero vemos aquí a Pedro, no le dijo, ay, Pedrito, el diablo te va a zarandear, pero yo te voy a quitar el zarandeo. No le dijo, te voy a quitar el zarandeo, le dijo, pero yo voy a orar por ti, ¿verdad? Le dijo, voy a orar por ti para que no pierdas la fe, para que puedas ser fortalecido cuando venga ese zarandeo. Entonces, Dios no se lo quitó y a veces nosotros estamos orando. Hay situaciones que Dios inmediatamente, o sea, oye y responde, pero hay situaciones que Dios no nos va a oír ni nos va a responder, porque ese zarandeo, aunque duele y aunque no lo entendamos, ese zarandeo lo va a meter al propósito de Dios. Y violentamente Dios va a usar a veces cosas, Dios a veces va a sacudir, porque es que mire una cosa, o sea, yo puedo engañar al mundo, puedo engañar a todo mundo, puedo fingir, puedo decir cosas que no son verdad, pero a Dios a quién lo engaña, a Dios no lo podemos engañar. Dios está mirando todo, o sea, desnudamente, o sea, estamos desnudos y Él sabe nuestro corazón, entonces por eso dice que significa depurar el espíritu. Ahorita nosotros tenemos una semana en la iglesia donde pastoreamos, ya mañana terminamos, pero levantamos una semana de ayuno, oración y lectura de la palabra. Y en el proceso de esta semana que hemos estado ahí, Dios me decía algo. Y Dios me decía, limpieza del corazón. Y Dios me decía, porque el corazón es malo, es engañoso, el corazón es perverso. Y yo así como que, Señor, ¿pero qué? Y me dice, no, es que tienes que reconocer que tienes un corazón malo ante mí, porque yo te conozco. Tienes que reconocer que yo tengo que depurar y tengo que cambiar muchas cosas en ti, como en el pueblo. Pero tú me tienes que pedir, me decía Dios, tú me tienes que pedir y tú me tienes que reconocer, tú tienes que reconocer ante mí que tú necesitas un cambio de corazón. Todos de alguna manera necesitamos un cambio. Porque es bien fácil, a aquel se pasa, a aquel le falta, a aquel... sí, o sea, estamos así con el dedo, pero siempre digo, cuando estás así con el dedo, ¿cuántos te apuntan para ti? 3. Entonces, a veces nos enfocamos en aquellos que estamos mirando que sí les falta, ¿verdad? O estamos enfocados en sus errores o en sus debilidades, no sé, pero a veces estamos tan enfocados allá. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? A veces estamos enfocados en el corazón de aquellos, a veces estamos enfocados en los pecados de otros, pero ¿qué de nosotros? El mismo salmista dijo, líbrame de mis errores más ocultos. Wow. ¿Sí? Entonces, la importancia del zarandeo, porque como vuelvo a repetir, ese tornado, ese tsunami, esa tormenta, no nos gustan, pero porque destruyen. Pero vuelvo a repetir, tal vez si no hubiera pasado eso, cosas que estaban ahí enterradas, cosas que tal vez de alguna forma, de otra manera, nunca hubieran salido. Entonces, por eso el zarandeo viene a hacer eso, te viene a romper tus estructuras. Amén. El zarandeo es lo que hace, rompe tus planes, ¿sí? Porque, perdón, a veces estamos enfocados tanto en nuestros planes
y nadie nos mueve de nuestros planes y nadie nos saca de nuestros planes. Sí, nadie nos puede cambiar, lo entiendo, pero entonces nos quedamos ahí y entonces Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo ahí, quiere sacar lo que está escondido, lo que está oculto, lo que nadie sabe, lo que nadie conoce, pero está pudriendo nuestra vida. Porque el corazón es malo, es engañoso. Yo puedo decir, ay, no, yo tengo un corazón limpio y un corazonzote, ¿verdad? Grandote, grandote, de amor y de amor y de amor. Pero Dios sabe que no. Hay algo que todavía está ahí, que no debe de estar. Entonces, el zarandeo es lo que hace, o sea, te depura, te purifica, te lava, te hace ver lo que tú realmente necesitas y que tú puedas decir realmente, sí, Señor, yo necesito que me quites esto, yo necesito que obres en mi vida. Sí. Que seas tú a través de esto. Sí, sí, y entonces a veces uno dice, no, yo estoy en el zarandeo, pero ahí la llevo nice. ¿Sabe qué? No ha llegado el zarandeo, porque el estar en el zarandeo te quita tus ideas, te quita tus planes, te quita tus medios con los que te sostienes, te quita tus esperanzas en las que tú estás sosteniendo, te quita tus bastones. Te quita tus bastones, te hace temblar el zarandeo, te hace querer correr, te hace querer, ya estuvo, aquí dejo todo. Eso es lo que hace el zarandeo. Pero no, tenemos que quedarnos porque Dios está depurando, Dios está limpiando, Dios nos está formando, nos está sacando lo que no necesitamos. Porque mire, esto es así. Vemos un closet y le echamos al closet y le echamos que, ay, esto me lo regaló Pancha, ay, esto es un sentido sentimental ahí, esto nunca lo voy a sacar de aquí. Y llenamos el closet, oiga, y el pobre closet si hablara, ¿verdad? Pero el día que ya dice uno, vea, no, ya ese closet pobrecito, ya hay que hacerle algo. Y nos metemos y empezamos a sacar y nos damos cuenta de que hay cosas, años, que ahí han estado y que ni siquiera las usamos. Y ni siquiera sirven. Y ya ni nos sirven. Entonces, eso es lo que hace el zarandeo, nos hace ver adentro, hace ver qué hay, qué no debe estar, qué quitarnos, porque a veces pensamos, no, voy a tocarle el ego a las mujeres. Esta ropa no la voy a sacar porque voy a enflacar en un año o en 6 meses. Y nunca llegaron los 6 meses ni el año. O sea que no las necesitas. Entonces, y a veces, no, eso no lo voy a tocar, eso no lo voy a mover. Y realmente no nos hace falta. Entonces, eso es lo que empieza a hacer el zarandeo, nos empieza a depurar y nos hace ver realmente lo que nos falta, nos hace ver lo que realmente nos sobra, nos hace ver lo que realmente, donde nos estamos apoyando, porque el zarandeo nos hace ver que tenemos bastones, pero no estamos apoyándonos de verdad como Dios quiere que nos apoyemos en Él. Sí, yo me apoyo en Dios, sí, yo confío en Dios, sí, yo estoy esperando en Dios, pero cuando llega el zarandeo, entonces dices, ay no, que esto no me quiten, ay no, porque si esto me lo quitan, no la voy a hacer. Entonces eso es lo que Dios quiere sacar, Dios lo quiere quitar. Entonces vemos que entonces Pedro fue zarandeado, pero después fue un hombre bien poderoso, ¿verdad? Fue un hombre que Dios le cambió el lenguaje, hasta maldecía. O sea, fue transformado a través del zarandeo. Entonces, Dios siempre usa el zarandeo, la prueba, la lucha, la dificultad con tus hijos, con las finanzas, con el matrimonio. Dios usa todas esas cosas, pero porque es de la manera de que nosotros vamos entonces a obtener, pero esa gracia, esa sabiduría, esas cosas del cielo. O sea, vamos a recibir ese espíritu que se nos requiere. Ahora, otra cosa, o sea, en el momento que estamos siendo zarandeados, a nadie nos gusta. ¿O a usted le gusta, hermana? No. A nadie, a mí tampoco. ¿A usted que me está mirando le gusta? No creo. O a nosotros no, a empezar. Entonces no nos gusta porque nos van a quitar muchas cosas. A través de eso, Dios va a trabajar en nuestras vidas, va a meter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a su voluntad. Y a través de esto que, como les estoy comentando, o
sea, en el proceso de buscar a Dios, a mí siempre me ha gustado eso. Yo, desde que yo tengo uso de razón, bueno, que estoy en el camino del Señor, a mí siempre me ha gustado hacer los espacios. Yo los hago en mi casa o me he tenido que ir a otro lugar donde no quiero saber de nada. Pero en ese momento, en ese tiempo, Dios te empieza a revelar y te enseña tu corazón. Y Dios te empieza a mostrar cosas que ni te imaginabas. O sea, yo no me imaginaba que eso estaba en mí, o yo no me imaginaba que todavía no lo superaba, o yo no me imaginaba que aún todavía estaba batallando con eso. Entonces, a través de eso, entonces Dios me dice en estos días, me dice, dile al pueblo que tiene que alinear su corazón a mi corazón. Porque podemos estar alineados al trabajo, a la casa, al carro, al matrimonio, a los hijos. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero realmente donde Dios nos quiere tener es tener que estemos alineados al corazón del Padre. Y Dios me decía, porque todos dicen que se van a ir en el rapto, todos dicen que están listos para irse con el Señor. O sea, Dios me dice, toda la iglesia dice que está lista. Dice, pero el que no está alineado con mi corazón, ese no se va a venir, ese no se va a ir, ese no va a ser arrebatado. Porque su corazón no está alineado conmigo. Está alineado con muchas cosas, pero conmigo no. Y conmigo, pero yo al último, las obras, al final. Pues es que ahorita mis planes, carro, casa, vacaciones y ropa, perro, gato, oiga. Y no es malo, pero porque Dios también nos ha dicho, disfruta de lo que tienes, o sea, lo que trabajas, disfrútalo, o sea, no es malo. El punto es que, ¿dónde está Dios en nuestra vida? Si checamos nuestra agenda, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Realmente Dios le damos las obras, le damos las obras. Entonces, por eso Dios dice que es necesario el zarandeo. Dios va a usar el zarandeo para alinearnos. Y le voy a decir algo, hermana, nos va a alinear hasta para quitarnos las mañas. Porque hay muchas mañas que aún todavía están en nuestra vida. Entonces, y como a Pedro le dijo, el diablo te va a zarandear. O sea que hasta va a usar al mismo diablo. ¿Cómo ve? Fíjese que algo que usted estaba diciendo, ahorita se me vino algo a la mente, cuando dijo que Dios está invirtiendo en nosotros y que Él no va a perder. Uh-huh. Y estaba pensando y meditando que es cierto, y como Él no va a perder, nosotros vamos a hacer su voluntad y nos vamos a alinear y por consecuencia vamos a cosechar todo lo que Él quiere que cosechemos. Amén. Porque Él invirtió y invirtió bien. Amén. Y invirtió con su sangre. Amén. Esa es la palabra que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces quiere decir que usted y yo estamos incluidas. Entonces Él ha invertido en nosotros de tal manera que su propósito va a ser cumplido en usted y en mí. Amén. Amén. Por la buena o por la mala. Amén. Ahora, ¿cómo quiere usted que Dios la lleve a cumplir el propósito de Dios? Porque es también respuesta de uno, como Dios quiere, porque a veces he oído que hay gente, pues como Dios quiera, o como, pues si Él dice, está bien. No, depende también de nuestra respuesta, porque volvemos a ver a David. David fue un hombre que pecó. David fue un hombre que se salió del propósito de Dios de muchas formas, porque no solamente no nos vamos a enfocar en el adulterio, porque a veces como que le pegamos el adulterio. No, hay muchas formas que David se salió, pero vemos que aquí él tuvo una reacción muy buena y que pocos tienen. Es que David se humilló. Y Dios a través de todos los procesos que lo metió a los zarandeos, vino a tener un corazón parecido al de Dios, conforme al de Dios. Entonces, pero vemos que la reacción de él era humillarse cuando llega ese zarandeo a la vida de nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Realmente reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos fallado y Ajá. nos humillamos delante de Dios. Y eso es algo que a Dios le agradaba de David, que era que él se humillaba.
A veces hay personas que me preguntan a mí, pero esa persona que anda en pecado y luego aquí viene llorando y ¿qué es eso? O sea, y luego Dios lo toca y Dios lo bendice y ¿qué pasa? O sea, que, ¿por qué esa gente puede volver a sentir el amor de Dios? Es que realmente se han humillado, o sea, han venido ante la presencia de Dios y han reconocido que han pecado, que han fallado y le piden perdón de corazón, porque si no fuera de corazón ni Dios lo recibe, ni Dios lo recibe. Pero vemos entonces que Dios mira la reacción de David y Dios le agrada la reacción de este hombre, de este hombre de David. Entonces, vemos que Samson pues tuvo un final triste, ¿verdad? Porque pecó contra Dios, porque se apartó de Dios, tuvo un final triste, ¿verdad? Le sacaron los ojos. Ese fue su final. Y ese no era el final de Dios con este hombre. Por eso vuelvo a repetir, por la buena o por la mala, vamos a entrar al propósito de Dios. Entonces vemos que Samson perdió sus ojos. Y qué tremendo, porque dice que el pueblo dice, queremos divertirnos, tráiganos a Samson. Vuelvo a decir, cuando nosotros andamos jugando con el pecado, nosotros vamos a ser el juguete de nuestros propios enemigos. Vamos a ser el juguete de nuestros propios enemigos. Nuestros enemigos se van a burlar de nosotros cuando estamos viviendo en pecado, cuando nos hemos desviado. Y no importa, porque a veces, ay, es que ese pecado es grandote, ese pecado es chiquito. No importa que sea chiquito, sea grande. El punto aquí es que ha desagradado a Dios, estás fallándole a Dios, estás pecando contra Dios. Entonces, vemos entonces la importancia de responderle a Dios como Él quiere, como Él demanda, aunque no nos gusta, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nos hace sentir bien, queremos estar a gusto, no queremos salirnos del confort, no queremos hacer cosas que nos van a hacer hasta incomodarnos, ¿verdad? Entonces, pero vemos la importancia de responderle a Dios como Él quiere. Eso es tan importante, porque si no, Dios mismo va a permitir al enemigo que venga y toque nuestra vida o nos toque lo nuestros. Amén. O toque nuestro alrededor a causa de nuestra desobediencia y de habernos salido del propósito de Dios. Entonces, vemos que entonces Samson perdió los ojos. Qué triste. Y luego fue la burla de sus enemigos. Yeah. ¿Sí? Entonces, vemos la diferencia de David. Dice que a David la espada de sus enemigos nunca lo alcanzó. ¡Wow! Me quedo yo. ¡Wow! ¿Verdad? Que nunca lo alcanzó la espada de sus enemigos a David. Pero es por el corazón que tenía David. Era la humildad que tenía David. Él dijo en el Salmo 51, dijo, no me quites tu Santo Espíritu. Amén. Y luego le dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Y luego le dijo, Espíritu noble sea sobre mí. Santo. Imagínense esas palabras tan... Y a lo contrario de Sansón, él quería venganza. Ajá, exacto. Él quería venganza. Wow. Exacto, vemos dos reacciones muy diferentes, pero aquí como yo, no es por criticarlo, pero como Sansón no dijo, esto es consecuencia de mi desobediencia, esto es consecuencia de haberme salido del propósito de Dios, esto es consecuencia de haber hecho mi propia voluntad. ¿Por qué no lo reconoció? Al contrario, él, mire, en la historia no dice nunca que él oró, pero allá cuando ya quería venganza, ahí sí oró. Sí. O sea, ahí sí oró, pero ese no era el plan de Dios, o sea, ese no era el propósito de Dios, aunque aún Dios le respondió.
Amén. Le respondió. Pero el punto aquí es la reacción. David y Sansón fueron dos guerreros de Dios. Pero aquí hubo dos reacciones. Dos reacciones. Y en verdad yo me quedo, digo, wow, porque a David nunca lo alcanzó la espada de sus enemigos. O sea que nunca lo tocó. Nunca. Wow. Nunca. Vemos ahí, ¿verdad? Cuando respondemos, cuando hacemos lo que Dios nos está pidiendo, o sea, fallamos, sí vamos a fallar, porque no somos robots, ni somos super santos, ni somos perfectos, o sea, vamos a equivocarnos, vamos a fallar, vamos a pecar, pero ese no es lo peor. Y mucha gente así, te dan duro, pecó, anda en el pecado, pa. Es que ese no es lo peor. Ni Dios está así, El mismo Dios dice, si tú pecaste y confiesas tus pecados y te apartas alcanzarás misericordia. No dice, pecador, impío, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Ese no es el espíritu de Dios. Amén. Y nosotros tenemos ese espíritu fariseísta. Y con el dedo, niñerías, yo digo, inmadurez, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Que Dios mira la humildad de David y lo perdona y lo restaura. Las consecuencias no las quita. Eso quiero aclararlo. Por eso tenemos que tener cuidado hacia dónde nos desviamos. Porque las consecuencias no nos las va a quitar, pero te va a perdonar, te va a transformar, te va a cambiar, te va a ungir otra vez, te va a usar, te va a motivar, va a estar contigo, pero las consecuencias de esas sí no te las quita. Por eso, aguas. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te desvías? ¿Dónde dejas al Señor? ¿Dónde sueltas el propósito? Porque eso sí, ahí sí yo no digo nada. Yo no digo que las consecuencias Dios te las quita, no, porque es parte de haber desobedecido. O sea, tenemos una reacción, tenemos una acción, tenemos una reacción. Entonces, esto es bien importante. Samsón fue zarandeado por su desobediencia. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es algo que tenemos que entender. Pregúntate si el zarandeo que ha llegado a tu vida es porque estás en desobediencia o porque Dios te está moldeando y te quiere meter, quiere meterte a su propósito y te está empoderando, o sea, te está preparando, o sea, porque eso también hay algo que tenemos que entender, de que ese zarandeo, cuando llega a nuestra vida, está depurando, está sacando, está transformando, está cambiando nuestro pensamiento, está cambiando nuestro carácter, está cambiando todo nuestro ser. Pero porque hacia donde vas a ir, hacia donde Dios te va a llevar, hacia donde Dios te va a usar, Él necesita ese carácter depurado. Wow. Él necesita ese pensamiento del reino. Él necesita ese lenguaje del reino. Él necesita ese corazón rendido a Dios. O sea, que podamos tener ese corazón, que lo que logremos, la gloria es para Él. Amén. Amén. Que lo que alcancemos, la gloria es para Él. O sea, yo no soy nada. Si Él no hubiera puesto eso en mí, yo soy un instrumento nada más. Amén. Yo solamente soy un ser, yo soy una persona que existo, pero cuando Dios te zarandea, entonces Dios está poniendo, está quitando y está poniendo, pero cuando estás en desobediencia, ahí Dios también, ya son varias cosas, o sea, te está metiendo. Dijo un hermano, ¿cómo quieres que Dios te saque los frutos en ti? Dijo, ¿quieres como cuando bajan nueces o cuando bajan manzanas de los árboles? ¿Cómo quieres? Wow. Dijo, ¿cómo es eso? Dijo, mira, para bajar una nuez del árbol, agarras piedras, palos y tiras hasta que salen esos frutos, bajan esos frutos. Dice, pero para bajar una manzana, dice, hasta guantes se ponen para poderla bajar. Wow. Dice esa hermana, dice, ¿cómo quieres tú que te saquen los frutos? Dios de todos modos te los va a sacar, o sea,
por la buena o la mala. O sea, Dios no, Él no va a perder. Él nunca Amén. va a perder. Él dice que Él nunca pierde un caso. O sea, Él Amén. siempre va a ganar. Entonces, es importante esto, hermana, que podamos entender, que el pueblo lo pueda entender, las personas que nos están mirando por este medio. No es casualidad que tú estés mirándonos a través de este medio, no es casualidad. Dios te ha puesto a que tú estés escuchando este tema, ¿verdad? Porque Dios quiere que nos sometamos a Él, aunque no nos guste, porque hay cosas que no nos van a gustar. ¿A quién le gusta que nos manden? A nadie. Yo creo que a nadie. ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? A nadie. Entonces, Dios va a ponerte unos mentores, Dios te va a poner unos pastores, Dios te va a poner gente que te va a dirigir, gente que te va a enseñar, gente que te va a mentorear, gente que te va a guiar. Pero a veces las ovejas no quieren. Pero realmente el que está entendiendo, ok, Dios me puso aquí porque yo voy al propósito de Dios, pero aquí Dios me está poniendo para llegar allá. Entonces, pero aquí estoy siendo moldeada, trabajada, dirigida, enseñada, moldeada, ese carácter, ese pensamiento, ese lenguaje, hasta nuestros ojos, con eso le digo todo, porque con nuestros ojos hablamos, Con nuestros gestos. con nuestros gestos, con nuestros ojos, a veces no decimos nada, pero el simple hecho de ver con nuestros ojos, mi esposo me dice, esos ojos, tú ya me estás diciendo algo. Y le digo, que te amo, mi amor. Pero es importante que para llevarnos al propósito, Dios nos va a zarandear. Amén. Dios nos va a meter al zarandeo para que esos ojos espirituales se abran, Amén. para que esa mente espiritual despierte, porque realmente a veces nos movemos nomás por esos ojos carnales, por lo que siempre estamos viendo. Amén. Fíjese, pastora, que ahorita se me vino algo a un pensamiento como el hijo pródigo. El hijo pródigo, primero que nada, tuvo que reconocer que en la casa de su padre se comía mejor que donde él andaba, pero él, o sea, en medio del zarandeo que él vivió, tuvo que reconocerlo para poder regresar humildemente. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Humildemente, y le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y no Amén. soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Entonces, este fue un mensaje muy tremendo que ha llenado mi corazón profundamente, porque también Dios a mí me ha zarandeado y yo le doy gloria a Dios por ello, porque aquí estoy en el camino del Señor y que he aprendido, sí he aprendido, y que sí he sido forjada y he sido bendecida también. Y quiero pedirle, pastora, ya para culminar, que si puede hacer una oración por todos los que nos están sintonizando. Hay muchos que nos están viendo actualmente y queremos decirle gracias por sintonizarnos. Y si usted está en medio de un zarandeo, resista, que el Señor está con usted. Amén. Y Amén. nomás para terminar, nomás quiero decir, si estás en ese zarandeo, ¿cuál va a ser tu respuesta? Amén. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque muchos han desertado en medio de ese zarandeo y dicen, ya no puedo, es de más, no es justo, ya hasta aquí llegué. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a responder como Sansón o vas a responder como David, o vas a responder como ese Daniel, o vas a responder como ese Noé? O sea, ¿cuál va a ser tu respuesta? Y Dios quiere que respondas, ¿verdad? A fin de que obedezcas y entres a ese propósito, porque déjame decirte algo, o sea, de alguna manera vamos a ser zarandeados, pero vas a sufrir más, te va a doler más, no te van a gustar. Bueno, los zarandeos a nadie nos gusta, pero por causa de desobediencia vamos a sufrir más. Entonces, ¿qué es tu respuesta para con el Señor ahorita que tú estás en ese zarandeo? Yo nomás te puedo decir, es mejor que le digas al Señor, Padre, dame paz,
y ayúdame a responder como tú quieres. Alíneame a tu corazón y ayúdame a caminar para llegar al propósito al cual tú me has enviado a la tierra. Y ayúdame a ser obediente, porque no es fácil ser obediente. Entonces, te dejo esta palabra, ¿verdad? Y la decisión está en ti. Amén. Así que pues oramos. Amén. Padre, te damos gracias, Sí, Señor. Señor, Gracias Padre, por venimos este delante. tiempo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de impartir, de empoderar, Padre, a Ayuda, por Señor, este nuestras medio, vidas, Señor, Señor. a este Sí, público, Señor. Señor, que Sí, está mi Dios. Medio, mirando este Señor. programa, Padre. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo Glorifícate, oro, Padre, Padre, Señor. por estas Para que tú personas, seas Señor, que glorificado, están Señor. siendo Toca, zarandeadas, Señor. Dale las Aún fuerzas, la siendo fortaleza, obedientes, Señor, Señor. están siendo zarandeados, Fortaleza, Señor, pero están Señor. siendo depurados, están Sí, siendo Señor. empoderados, Ayúdanos, están siendo Espíritu transformados, Santo de Señor, Dios. para cuando lleguen a ese Sí, Señor. propósito por el cual Gracias, tú amado los has Dios. enviado a la tierra, Sí, ellos mi puedan Dios. responder de la manera Sí, mi Dios. correcta, ellos Sí, puedan Señor. ser esos instrumentos útiles, gracias, Señor. Padre. Ayúdalos. Fortalécelos, Sí, Padre, Señor. que ellos puedan En el responder, nombre de Jesús, Señor, Señor. con un sí a Sí, ese Señor. zarandeo que están viviendo, aunque duele, Gracias, aunque es Padre, en el nombre de desesperante, Jesús. aunque sienten que ya no pueden, Padre. Glorifícate, Oramos que tú Señor. los ayudes, Háblalos, que tú los sácalos, fortalezcas, que tú seas con Ayúdalos, ellos, Padre. Padre. Yo los pongo en Glorifícate, tus manos Señor. en esta noche, Padre, En el pero nombre de también Jesús, oramos por Señor. aquellos, Señor, que se han salido del propósito, Señor. aquellos, Señor, que Que se han tú seas revelado, tú eres, Padre. aquellos que han desertado, Señor, porque no aguantaron Sí, el Señor. zarandeo, Padre. Oramos Ay, amado que tú Señor. los vuelvas a ti, Señor, que Vuélvelos a tú, ti, Señor, Señor, hables a con sus lazos vidas, de amor, que tú Padre. hables a sus corazones, Tócalos, Señor, que puedan transfórmalos, reconocer, Padre, que fue a Oh, causa sí, de la Señor. desobediencia que Oh, ha llegado ese te zarandeo, pero alabas, Señor, Señor. aún, Padre, tú quieres, Santo Señor, que es tu sean nombre, salvos, Señor. tú quieres que sean restaurados, tú quieres usarlos y por eso los estás llamando a sí, tu Señor. propósito, los quieres alinear, Gracias, los Padre. quieres meter, Padre, a donde tú los Gracias, quieres, no como Padre. ellos quieren, sino como tú quieres, Así no es, a la Padre. manera de ellos, sino a tu manera, Sí, Padre. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pongo en tus manos Gracias, a cada Padre. persona que está escuchando Señor. esta En el nombre palabra de Jesús. y te damos gracias, Señor, por Gracias, este Padre. mensaje. Oramos que este Gracias, mensaje se Padre. pueda glorificar, Padre, sobre Gracias, las vidas, Señor. Señor, Sí, que han Señor. estado escuchando este mensaje Sí, mi y Dios. que tal vez lo van a volver a escuchar. Gracias, que tú seas Padre. en esas vidas, Sí, en Señor. esos corazones, que esta Gracias, palabra Padre. llegue, Padre, Gracias, hasta donde Señor. tú quieres que llegue Así con es, Padre. bendición. Sí, en mi el Dios. nombre de Jesús, Señor, te damos Sí, Señor. gracias, Señor, porque tú lo Gracias, vas a Padre, hacer. tu santo. Amén. Amén. Pues gracias, amada hermana, por venir a la mesa redonda. Siempre es un placer tenerla aquí en esta casa. Amén. Y pues dentro de 8 días, ¿qué cree, hermana? Vamos a estar todos en nuestros hogares, con nuestras familias, dándole gracias a Dios. Entonces el próximo jueves no vamos a tener programa, porque sé que todos vamos a estar dándole gracias a Dios por nuestras vidas, por nuestros familiares. Y qué bendición, ¿no? Que podamos tener un día más para darle gracias a Dios y decirle al Señor gracias por un día fijarte en nosotros y poner tu mirada por la salvación. Y pues les deseamos a todos que tengan un bonito día de acción de gracias. Y dentro de 2 semanas aquí nos vemos si Dios lo permite. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Y esto es La Mesa Redonda. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bye bye. Hey, 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 hey. Creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh, ah. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está.
La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, 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 creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, oh, ah. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré. Oh, oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh, ah. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario